Esos son los principios del liberalismo. El respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, el respeto al derecho del otro. Mi derecho termina donde comienza el del otro. Principio de no agresión. La libertad es la ausencia de la coacción monopólica del Estado. Eso es en términos sociales, políticos, jurídicos, económicos. Desde el punto de vista social, sociopolítico, económico y jurídico, ese es el concepto de libertad que sustenta el liberalismo, la ausencia del monopolio de la coacción del Estado, del monopolio de la fuerza. Es un concepto negativo, es decir, plantea la libertad en ausencia de, porque la libertad estrictamente humana, la libertad considerada filosóficamente, es la posibilidad de hacer, la posibilidad de crear, es la capacidad de desarrollar inteligencia, es la capacidad de desarrollar emoción, emocionalidad inteligente, conjugada a la inteligencia y desarrollar actividad a partir de ese desarrollo intelectivo, del desarrollo de la inteligencia. Se es libre si se comprende, si se conoce. Se es libre si se estudia y se desarrolla el intelecto, porque tenés la capacidad de elegir, tenés la verdadera capacidad de seleccionar, de discriminar los datos de la realidad, es decir, de separar, de decodificar los datos de la realidad y luego analizarlos como un todo, analizar causas y consecuencias. Si yo hago tal cosa, voy a obtener este resultado. Si hago esto otro, voy a obtener este otro resultado. La capacidad de previsibilidad. Puedo prever lo que sobrevendrá si desarrollo este tipo de actividades. Puedo construir este futuro posible si empiezo a pensar todas las posibilidades de construirlo y efectivamente hacerlo. Puedo construir ese futuro posible si llevo a cabo este conjunto de actos. Todo esto que te digo de modo abstracto, pero muy gráfico, es lo que te indica la capacidad de pensar. Si no tenés un desarrollo intelectual, si no tenés un desarrollo intelectivo, no tenés capacidad de seleccionar y de dirigir tu vida de acuerdo a un plan o a un propósito personal de vida, sino que te contagias en un colectivo y te metes en la manada actuando contagiosamente de acuerdo a ese virus colectivista, el virus que te propone la manada. Es toda una enorme estupidez lo que han hecho los uruguayos al votar la vuelta de este gobierno de improvisados, cuando ves cada uno de los integrantes, es decir, de los ministerios, los futuros ministros y las ministras, y bueno, es una enorme estupidez. Vamos a estar en manos de inexpertos, vamos a estar en manos de improvisados, de gente que está bajo una doctrina, que viene con una doctrina a gobernarnos, que no vienen con pensamiento propio, elaborando un programa de gobierno que apele a todo esto que te acabo de decir. Es un modelo colectivista que va a conciliar todo lo que puede con el modelo más individual, personal, de la actividad privada, de la economía de inversiones, la economía capitalista, porque la necesita, si no se cae todo abajo. El modelo colectivista de gobierno que ellos incrementan mucho necesita de la actividad económica y de la gran inversión. Es así. Entonces tiene que conciliar. Y siempre es un gobierno de conciliación, de hasta acá llegamos, más no podemos, hasta acá te dejamos. No es un gobierno de libertades. Dietrich Bonhoeffer fue un intelectual alemán que se opuso al nazismo y por eso fue encarcelado. Esperemos que no lleguen a ese extremo. Esperemos que en el curso de los años no se endurezca el régimen. Tiene un parlamento muy dividido que lo va a debilitar. En Cámara de Senadores quedan absolutamente divididos y en Cámara de Diputados también, más allá de algún voto que puedan comprar.
Va a ocurrir también una situación internacional de mucha presión con un signo político afortunadamente opuesto al del Frente Amplio. Desde los Estados Unidos de Donald Trump, desde Argentina de Javier Milei, desde Paraguay también, país hermano integrante de Mercosur, con un modelo liberal. Existe un contexto internacional que va a ser desfavorable para el Frente Amplio. Vienen elecciones en Brasil, con altas chances de Bolsonaro otra vez en el poder. En Brasil, en Chile, perdón, se le cae a pedazos el modelo que pretendió desarrollar Boric, integrante del Partido Comunista. Bueno, Dietrich Bonhoeffer fue un intelectual alemán que se opuso al nazismo y por eso fue encarcelado. En la cárcel meditó mucho tratando de explicarse cómo era posible que sus compatriotas alemanes estuvieran apoyando tan fervorosamente a Adolf Hitler y sus políticas irracionales y criminales, siendo el pueblo alemán uno de los más cultos y avanzados de Europa, el mundo y del mundo. Era ya la República de Weimar, era una república muy avanzada en lo filosófico, en lo cultural, en lo científico, en lo tecnológico, y llegó a una conclusión. El pueblo alemán fue víctima de la estupidez colectiva. Y entonces Bonhoeffer escribió un ensayo sobre la estupidez, que hoy vale la pena recordar, dice este comunicado que está viralizado por las redes sociales. Está muy viralizado este informe, que es muy claro, es un resumen muy adecuado de lo que planteó el intelectual y sociólogo Bonhoeffer. Y llega a decir el propio autor, la estupidez no tiene una causa psicológica, sino sociológica, es decir, es contagiosa. La estupidez de uno necesita la estupidez del otro. Es como un hechizo, conformado por consignas que se apodera de la gente. Es como un hechizo, dice Bonhoeffer, conformado por consignas que se apoderan de la gente. Por eso verás gente muy inteligente que en un momento dado se comporta de manera estúpida, porque es una recaída de su personalidad que no tiene nada que ver con sus capacidades mentales, que pueden ser muchas. Cuando las personas están atravesando un periodo de estupidez, nunca creerán en los argumentos, simplemente los ignorarán, como pasó en Uruguay, ahora en este periodo electoral. Una inmensa mayoría de los que votaron el Frente Amplio no creyeron en argumentos, fueron directamente a votar como una conducta estúpida, colectiva, de manada, convencida de un conjunto de eslogans, de consignas que les van metiendo en la cabeza. Pero claro, hay muchos más elementos para considerar la estupidez social. No se agota en una campaña electoral tampoco. Si bien la campaña electoral ha sido el detonante de la estupidez que de pronto arrojó que un 4, un 5, un 6% se volcaran para ese lado en una segunda vuelta. El gobierno de la honradez. Fíjate vos lo que hablamos hoy, al comienzo del programa. ¿De qué honradez podemos hablar con un país desfinanciado, brutalmente desfinanciado, en 15 años de gobiernos económicos, bajo la mayor prosperidad económica a nivel mundial, bajo un mundo que estaba en paz, un mundo que no tuvo pandemia, un mundo sin guerras, con una gran apertura a los mercados internacionales, con un barril del petróleo que estuvo varios años a la baja? Y sin embargo, Uruguay queda desfinanciado, con un déficit fiscal del 5,1, con una alta tasa de desempleo del 10,1%, del 10,5, perdón, por ciento, con una deuda externa que trepó al 76% del Producto Bruto Interno, con una desaceleración económica del año 2017 al 2019. El Uruguay de la recesión económica a partir del 2017 al 2019. El Uruguay de la migración del campo a la ciudad. 34 personas por día migraban del campo a la ciudad porque no tenían trabajo, no encontraban actividad. El Uruguay de migración, de emigración. Muchísimos uruguayos se fueron durante esos 15 años. Hay una diáspora uruguaya enorme que se fue expulsada.
La inseguridad campeó. La alta tasa de homicidios y de delitos violentos fue de un crecimiento exponencial. Empresas público-estatales monopólicas que se fundieron. ¿De qué honradez? Destruyeron el sistema institucional del Uruguay, tema que hemos analizado en una enorme cantidad de oportunidades. Y hablan de la honradez. Un mundo de auditorías que no prosperaron bajo este gobierno, que no supo manejar ese tema, que no solucionó el tema de las auditorías porque no solucionó previamente el tema distorsivo de un sistema de justicia penal que no obedece a las garantías del debido proceso como lo formula la Constitución de la República, nuestro Código General del Proceso y nuestro Código Penal, sino que obedece a principios ideológicos de una neoinstitucionalidad instalada por el Frente Amplio, distorsión institucional también. ¿De qué honradez? Ahí no hay honradez intelectual, no hay honradez respecto a nuestra república, no hay honradez constitucional. Y por supuesto que no hubo honradez económica ni financiera. Y hoy nos están hablando de más o menos impuestos, impuestos sí, impuestos no, y de un IVA personalizado. Cuando se habla de poner impuestos en economía, no hay otro concepto que el de ajuste fiscal. El Frente Amplio vive gobernando con ajustes fiscales, y los ajustes fiscales se producen cuando hay una crisis económica. Cuando hay una crisis económica, cuando un país está en un alto índice inflacionario, cuando hay una alta tasa de desempleo, cuando el endeudamiento ya es muy alto, cuando no crece el Producto Bruto Interno o se desaceleró muchísimo, cuando todos esos números muestran que está en una situación de gravedad la economía del país, se va a un ajuste fiscal, como está pasando en Argentina, que sale el tarambana de Melconian a hablar de la tortura fiscal, otro idiota. Se tiene que ir a un ajuste fiscal. ¿Y qué es el ajuste fiscal? Bueno, el ajuste fiscal opera bajo determinados paradigmas de la macroeconomía. Por un lado, la creación de impuestos o incrementar los impuestos, las tasas impositivas para tener más recaudación, un Estado que ha perdido recaudación, un Estado que se está desfinanciando porque la productividad mermó. ¿Por qué? Porque tuvo elementos económicos distorsivos que afectaron a esa economía. Pueden ser internos o pueden ser externos. Una pandemia, situación de guerra, conflictos en el mundo, recesión económica mundial, pero pueden ser también externalidades a la economía, una mala praxis de las políticas económicas, una política económica altamente tributarista, fiscalista, agrede a la actividad económica privada y también se va a retraer. No le inspira inversión. La inversión le inspiran las exoneraciones impositivas, por un lado, los impuestos estabilizados por otro, los que existen y que tengan una cota de racionalidad para sostener el funcionamiento adecuado de un Estado